Eh, dígame, Pedro. Ok. Bueno, entonces, primero, pues el formato, perdón, el formato T1.3 es un formato que se creó con la resolución 6333 el año pasado. Reemplaza al formato 1.5, que era el que se venía haciendo, el cual pues se parece mucho porque pues aparte de los campos normales del año, trimestre, municipios, estrato socioeconómico, se agregó una columna que se llama paquete, servicio paquete. Entonces, si es internet, telefonía, televisión por suscripción y las diferentes combinaciones de paquetes, telefonía fija más internet, internet fijo, televisión, telefonía fija, televisión, telefonía fija, internet y televisión. Entonces, se coloca pues en este campo cuál es el que se está llenando. Por ejemplo, las empresas que tienen internet más televisión, pues obviamente tienen que indicar internet fijo más televisión, o sea, el numeral 5. Segundo. Continúo con el formato 1.5, igual que en el formato, perdón, T1.3, igual que en el formato 1.5, pues establece la velocidad de bajada y la velocidad de subida. La diferencia, como ustedes me imagino que muchos ya saben, entre este formato y el 1.2, donde también se establece la velocidad de bajada y la velocidad de subida, ahora el T1.2, que es el formato semestral, es que en este caso se supone que lo que se coloca es la velocidad de transmisión medida en megabits por segundo, garantizada por el ISP hacia el usuario. Que es diferente al T1.2, que se coloca en la velocidad nominal que se vendió en el paquete. ¿Ok? Sin embargo, yo hice una consulta a la Comisión de Regulación con respecto a este tema porque pues los operadores que no tienen, que tienen menos de 85,000 usuarios o el 1% del total nacional, pues no tendrían obligación de hacer estas mediciones, por lo tanto, pues, digamos, garantizar una velocidad medida se puede medir por otros medios diferentes a los que se establecen en la resolución 5078 o el capítulo 5 de la 5050, en la cual se utilizan unos servidores especiales para hacer las mediciones con unas sondas de software que se colocan en algunos clientes y con una cantidad suficiente para cumplir con los datos estadísticos. Lo que se ha hecho en todo este tiempo es que se coloca la velocidad nominal de bajada y de subida para los que no tienen la obligación de medir. La tecnología de acceso, pues la misma que ya conocíamos, para los que tienen fibra óptica sería 108 si es fibra hasta la casa, y pues hay otras combinaciones también de fibra, los que son radio, por ejemplo, Wi-Fi, utilizarían 104, hay otros que usan cobre, por ejemplo, 102, o si usan HFC, utilizarían 106, que son las más comunes. Si tienen alguna pregunta, pues por favor me la van formulando. En el estado, pues es un campo que pues digamos que no lo encuentro muy útil, sin embargo, pues hay alguna combinación de velocidad de bajada y de subida que esté activa o en suspensión, pues se colocaría ahí uno o dos. La cantidad de accesos, pues eso ya lo sabemos, por cada velocidad que se coloca, de 5, por ejemplo, 10 megas con velocidad bajada de 5, entonces tenemos tantos accesos. Ahorita tengo un ejemplo que les voy a mostrar. Y aquí lo importante que se cambió es el valor facturado o cobrado. Entonces, corresponde al monto facturado o cobrado por concepto de la provisión del servicio o paquete señalado en el campo ID de servicio paquete a las líneas o accesos registrados en el campo cantidad de líneas accesos.
No sé si se entiende eso. Lo que quiere decir es que por cada combinación de velocidad de bajada y de subida, teniendo en cuenta el estrato y teniendo en cuenta el municipio donde se está prestando, es decir, cada uno es un registro, depende del estrato y del municipio, se coloca el valor facturado del servicio que se ha facturado durante los 3 meses. También dice que se debe reportar todo en pesos colombianos luego de aplicar los descuentos. No se deben incluir impuestos ni los montos en mora. Es decir, si ya se reportó, por ejemplo, estamos reportando enero, febrero y marzo, y hay una mora por allá en diciembre, pues obviamente eso no se va a reportar. Se reportan los facturados a pesar de que se esté recordando la deuda por allá de diciembre o noviembre del año pasado. En caso de las ventas en modalidad prepago, eso no aplica para nosotros. Los valores reportados en este campo no serán objetos de validación respecto de los ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor. En esto hay que tener cuidado. Yo en la consulta que le hice a la Comisión de Regulación, les decía, bueno, pero este valor tiene que coincidir con los ingresos reportados en el formulario T1.1, que ya casi todos los conocemos. Lo que me respondieron fue exactamente lo que dice ahí. Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor. De todas maneras, yo sí les recomiendo que sí coincidan con la contabilidad y con el formato T1.1. Estamos hablando del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Ingresos operacionales que son grabados con la contraprestación. Y aquí está otros valores facturados que corresponde al monto facturado por servicios o conceptos diferentes a los señalados en el campo de servicio paquete, como por ejemplo servicios a demanda, arriendo de decodificador, cobro de reconexión, entre otros cobros a favor del operador. Este valor debe corresponder a la suma de los valores facturados en las facturas emitidas en los 3 meses del trimestre, independiente de los ciclos de facturación que tenga el proveedor y de los periodos que se hayan facturado en dichas facturas. Se deben reportar los montos facturados en pesos colombianos luego de aplicar descuentos. No se deben incluir impuestos, ni los montos en mora, ni los cobros a favor de terceros. Ojo con eso. Los que tienen, por ejemplo, comercialización de servicio de televisión de un tercero, ese valor no se coloca en este cuadro. ¿Okay? Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor. Entre las personas que yo invité o entre las empresas que yo invité a esta reunión, hay varios a los cuales la empresa les hace la tercerización de los reportes de información y hay otros a los cuales se les está llevando a cabo o se les ha llevado a cabo una consultoría para colocarlos a tono con toda la regulación. En ambos casos, lo que yo pretendo enseñar es que el origen de los datos es diferente al que había antes con el formato F1.2, porque en esa época el origen de los datos eran las tarifas, ¿sí? No los valores facturados. En este momento lo que se está mirando es los valores facturados. ¿Cuál es el objeto de esta información? Pues pensando bien, yo diría, quiere sacar estadísticas de cuánto vale el servicio, por ejemplo, de 10 megas por segundo, el de 20, el de 50, el de 100, 200, 300 megas por segundo para residencial, para empresarial, etcétera, para los diferentes estratos. Esa estadística sería muy útil desde el punto de vista de mercado. A mí me parece que es saludable. Pensando mal, yo pensaría que al estar son los valores facturados, a los valores cobrados, no importa el periodo, pues sí hay una distorsión, si se va a medir así como quieren ellos, de cuánto es que estamos cobrando o se está cobrando por mega, por ejemplo, cuando la gente compra 50 megas en un plan, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso digo yo recomiendo de todas maneras que este valor coincida
con el que está en el formato T1.1, por lo menos el de la columna del servicio, o sea, valor facturado o cobrado que tiene que ver con el servicio. El otro valor facturado tiene que ver es con otros servicios, por ejemplo, instalación, con traslados, venta de equipos. Yo diría que aquí no lo dice, pero en cuanto a no operacionales, se debería también incluir los intereses de mora que se están cobrando, porque pues ahí no dice que no se incluyan. ¿Que ¿Para qué requiere esto el ministerio? Yo creo que para saber el volumen de ingresos que tiene cada empresa, así de sencillo, mes por mes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Okay. Sigamos entonces con un ejemplo. Inicialmente, yo recomendaba en las consultorías que los PRST, los ISPs, tuvieran un modelo de base de datos de este tipo. Antes les pedía otros modelos de base de datos que pienso que ya vuelven a ser vigentes. Por ejemplo, tengo una base de datos de clientes donde se tenga una llave que esté relacionada con el plan comercial. Eso facilitaría tener que hilar estos datos de velocidad de bajada, de subida, estrato y tecnología y ciudad, y los tuvieran todos en la misma tabla. Uno puede tener los planes comerciales con esta información y obviamente con el valor del plan y otra tabla con los clientes. Y hay una llave que une, por ejemplo, el código del plan, que une ese código de plan con toda esta información. No sé si se entiende, pero pues sería lo más adecuado. Existen dificultades en esta estrategia cuando hay una dispersión muy alta de tarifas, que en algunos casos pues es demasiado alta por diferentes razones, por descuentos, por fidelización, por promociones, pues por otras razones, no sé, que tienen tarifas antiguas, tarifas nuevas, etcétera. Entonces comienza a dispersarse la tarifa de una manera muy alta y pues ya comienza a verse dificultad. En lugar de tener una sola tabla, que ustedes de pronto no las tienen así, como está en este modelo, y presenta ese tipo de problema. Sin embargo, el modelo nuevo que yo sugeriría, obviamente que se puede armar a partir de las bases de datos que ustedes manejan. Hay empresas que tienen cierto tamaño y cierta estructuración, donde tienen una base de datos de clientes, donde tienen, por ejemplo, la tarifa estructurada y generan otra tabla con el plan. Entonces simplemente se une. Otras tienen en la base de datos, por ejemplo, de la facturación. Esta información se puede extraer de un auxiliar de ingresos de terceros, de los 3 meses del trimestre, donde están todos los clientes, está el concepto y está el valor que se facturó, y también se puede extraer de ahí la información. Y si yo tengo, por ejemplo, una llave de cliente, que puede ser la identificación del cliente o el número del contrato, cruzado con la información, por ejemplo, de la tarifa, pues también se puede extraer toda la información de velocidad de bajada, velocidad de subida, estrato socioeconómico, la tecnología y la ciudad donde se presta el servicio. Yo me tomé pues hice este símil de tabla. Obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Saqué 20 clientes, los llamé pues numéricamente cliente 1, 2, 3, etcétera. La identificación pues que lo coloqué como si fuera un contrato, puse mi apellido ahí, y obviamente está ahí establecido el mes facturado. Un segundito. No hay nadie. El mes facturado, el concepto del servicio, por ejemplo, aquí hay una venta de router,
Por aquí hay un traslado para el cliente número 7, el venta de router para el cliente 2, y por aquí coloqué un servicio de instalación para el cliente 14, otra venta de router para el cliente 16, y un traslado de servicio para el cliente 19. Y con los precios están las velocidades de bajada, las velocidades de subida, el estrato socioeconómico, la tecnología y la ciudad. Con esa tabla, pues obviamente usando unas técnicas de Excel, pues uno puede llegar. Primero que tenemos que contraer esta tabla para que aparezca solamente una vez cada cliente, y obviamente una sola vez las velocidades de bajada y de subida. Entonces, con una tabla dinámica, pues se puede lograr que cada cliente tenga solamente un registro. Únicamente los clientes que tienen, por ejemplo, el servicio de Internet y la venta de otros elementos o otros servicios, pues tendrían dos registros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el registro 14. Pero ya todo lo demás comienza a ser de un solo registro por usuario. Esta tabla dinámica pues la llevo a una tabla normal, y vuelvo y extraigo una tabla dinámica donde ya puedo obtener, como la pide el formato T1.3, o sea, la ciudad, este nombre de ciudad que después se reemplazaría por el número de la división político-administrativa, la divipola, el estrato socioeconómico, la velocidad de bajada, la velocidad de subida, la tecnología, que después se reemplaza por la codificación que tienen las tablas de 1.3. Un segundo. Uy, me voy como tardecito. Y los servicios diferentes a los del servicio de Internet, que sería el servicio de instalación, servicio de traslado de servicio o venta de router. Finalmente, la tabla la puedo condensar en el servicio de Internet, que es los ingresos operacionales grabados, y aquí los operacionales no grabados aparte. Como les digo, estos operacionales, yo creo que se pueden incluir los no operacionales, como por ejemplo intereses de mora o cosas de ese estilo, cuando hay facturas atrasadas. Pero recuerden que no se pueden colocar aquí en el servicio de Internet facturas que están en mora. ¿Ok? En conclusión, el objeto de esta reunión es para que ustedes tengan en cuenta cuál es la fuente de la información que se requiere para la tabla T1.3, que difiere, puede ser la misma, dependiendo de las bases de datos que tenga cada uno, pero difiere de la que se necesitaba para la tabla F1.2 y la F1.5. En esa se extraía la información de una base de datos de clientes y de una base de tarifas, y una combinación de las dos. En este caso, lo que importa es la factura, lo que se factura en cada uno de los trimestres, de los meses del trimestre, para establecer ya la información. Entonces, la fuente de la información puede ser diferente, ¿ok? Puede ser que en la anterior también hagan lo mismo, pero en este caso es la facturación lo que importa. Entonces, bien sea unas tablas de facturación que ustedes tengan por cada mes, o el auxiliar de ingresos de terceros, que también lo pueden utilizar en complemento con otra información para poder completar lo que se requiere en la tabla. Básicamente, eso era lo que les quería decir a los que la empresa les hace la tercerización de los reportes de información. Por favor, no se entregan la información como lo estamos pidiendo. Preferiblemente la base, el auxiliar de ingresos de terceros, de las cuentas que tienen que ver con este servicio, o sea, que están facturados a telecomunicaciones, bien sea servicios de telecomunicaciones o complementarios como instalaciones, traslados, venta de equipos, cosas de ese estilo. Para los que no les hacemos tercerización de servicios, para que tengan en cuenta cómo es que se arman las tablas en el formato T1.3. Ahora sí, contesto preguntas si las hay. Pedro.
Luisa, Sí, hola, don Luis, buenas tardes. ¿Me puede escuchar bien? sí, perfectamente. Ok. Tengo una duda con respecto a el tema de los que dice que son activos o suspendidos, ¿sí? Entiendo que es como los usuarios. En el ejemplo que usted hizo, pues no había ningún cliente, digamos, como suspendido. Ahí se formaría como otra columna de clientes suspendidos. O sea, digamos, en el mes 1 y en el mes 2 estuvo un cliente X hasta el mes 2 y yo le facturé hasta el mes 2, el mes 3 ya no estuvo. Él ya está suspendido, ¿sí? Generaría otra columna y ahí yo tendría eso, otra columna de clientes suspendidos a los cuales yo les facturé de todas formas en el mes 1 o en el mes 2. O, Eh, a ver, un segundito, vuelvo y comparto. sí. A ver, tienen que tener en cuenta que esta información es como una foto que se toma el último día del trimestre, ¿ok? Sí, Así como dice acá, corresponde al estado de las líneas o accesos al último día del periodo a reportar y se divide en las siguientes opciones: activo en funcionamiento, suspensión temporal. Eh, no llegó la explicación del Ministerio de la Comisión de Regulación hasta ese nivel, pero sí podríamos recomendar hacer un registro con los accesos suspendidos y otro registro con la misma información, no el mismo contenido, la misma información de los que no, de los que están activos y separarlos por este estado, ¿sí? Y mirar si la aplicación está diseñada para soportar que hayan dos registros muy parecidos que se diferencian por el estado, ¿ok? sí, sí, señor, entiendo. Ok, De todas formas, por ejemplo, porque claro, sí, ahí se ve en el apartado que ahí dice que son suspendidos temporalmente, ¿cierto? Si hay alguien que me solicitó una suspensión ya definitiva en el mes 1, eh, digamos, claro, se supone que esa persona yo ya no la reporto porque no estuvo al final del mes así 3 es, así del es. trimestre. Pero entonces ahí ahí es donde no coincidiría el valor de la factura, digamos, del T1.1, porque pues yo en la facturación sí lo voy o sea, ante la DIAN y ese ingreso operacional yo lo tuve en el mes 1, pero ya no lo voy a reportar en el T1.3. Así O es. sea que no debería, no coincidiría exactamente, no podría, ¿cierto? Que ahí Sí, fue donde... pero es que en el formato piden es todas las facturas, o sea, toda la facturación de todos los meses. A ver, Qué pena, no sé si puedo aportar algo, don Luis, al mismo tema. sí, claro. Don Luis, yo entendería que cuando hablan de suspendido ahí se refieren es al plan como tal, o sea, a esa jugada entre descarga y carga, pero no al cliente específico, sino que a ese plan está suspendido temporalmente, ya no está en uso, o No, no es así. no es así porque se está hablando no del plan, sino de los accesos. O sea, habla de los accesos si está en activo o si está en suspensión. Suspensión temporal, no suspensión definitiva. ¿Ok? Entiendo. Entonces, no tiene que ver con los planes. Con respecto a qué es lo que se consigna en el valor facturado cobrado, dice, este valor debe corresponder a la suma de los valores facturados en las facturas emitidas en los 3 meses del trimestre y no se indica que no se coloquen los que ya no están activos o los que están suspendidos temporalmente. Entonces se debe colocar ahí la suma de la facturación para esa combinación de velocidad de bajada, velocidad de subida, estrato, tecnología y municipio. ¿Ok?
que después el señor está suspendido, que lo suspendiste en febrero o en enero, y en marzo pues sigue suspendido, pues de todas maneras la factura hay que contarla, ¿ok? Lo que haya que contar. Ahora sí, si lo suspendiste en febrero, pues solamente cuenta la factura de enero, porque se supone que en febrero y marzo no se debió facturar, ¿no? No se le debió Sí, cobrar ese valor. exacto. Pero sí debería estar en eso, como debería estar como en otro apartado donde diga "Sí, suspendido temporalmente". Y bueno, y la duda va como si es suspendido definitivamente, no aplica para ninguno, ni es activo ni está suspendido temporalmente. Es solamente No, cuando hay suspensión temporal. O exactamente, está en activo o suspensión temporal. La suspensión exacto, definitiva, o sea, retiro del usuario, no está contemplado no aplica. no aplica para la tabla. Sin embargo, si por ejemplo se retiró en marzo 29, por ejemplo, o en marzo 25, pues hay una facturación de enero, febrero y una prorrata en marzo. ¿Ok? Entonces hay que incluir ese valor porque pues no se indica en ninguna parte que el que está retirado no se le incluyan sus facturas, porque se coloca es el valor, la suma de la facturación de los 3 meses del trimestre. ¿Ok? Listo, don Luis, sí, señor. Muchísimas gracias por la Ok. aclaración. Tenemos en fila a Pedro. Pedro. José Velázquez. Don Luis, yo tengo una pregunta. ¿Quiénes están obligados a presentar ese formato? ¿Todos? Todos los ISPs y los de televisión por suscripción. Ok. Ahora, si tienen los que tienen, por ejemplo, operación móvil virtual, entonces, ok, los que tienen operación móvil virtual, pues este formato no se le agrega, no se le aplica, sino se le aplican otros formatos, ¿ok? Entonces, le bajamos la mano aquí a un señor. Ahora, Gerson, por favor. Don Luis, Gerson, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? buenas tardes, Gerson. Qué pena, llegué un poquito tarde, pues ya habías arrancado. En el formato que estabas mostrando ahorita, donde decía lo de la velocidad de bajada y la velocidad de subida, estabas haciendo una aclaración. ¿Me la podrías repetir nuevamente? Es que no llegué, ¿cambian algo al formato que estábamos manejando antes? O sea, ¿cambió algo? El tema de la bajada y de subida tiene que ver, estaba escuchando que tenía que ver con un tema de unas mediciones, sobre las mediciones, no sé. Sí, lo que sucede es que la diferencia entre el formato, en este momento el T1.2, que es el que está vigente, y el T1.3, es que en el T1.2 la velocidad de bajada y la velocidad de subida es la velocidad nominal que se establece en el plan. Mientras que en el T1.3, que es, contiene el 1.5 anterior, lo que se establece es la velocidad de bajada y velocidad de subida medida, ¿sí? La que se mide en el usuario. Los que miden, los que están obligados a medir la velocidad de bajada y de subida, de acuerdo con las normas de la ITU y con obviamente las resoluciones de la CRC, son los ISPs que tienen más del 1% del total nacional. El total nacional está en este momento de lo que se reporta en 8.500.000 usuarios, un poco más, de manera que solamente aplica para los que tienen más de 85.000 usuarios, que no son muchos. Entonces, básicamente para la totalidad de los que estamos acá no aplica esas mediciones. Y en ese orden de ideas, pues lo que yo recomiendo es seguir colocando el valor de velocidad de bajada y velocidad de subida nominal. Ok, eso es lo que quería saber. Muchísimas gracias, don Luis. Mucho gusto. Seguimos con Adrián. Señor Adrián. Qué pena, Luis, no, fue para cuando iba a hacer la consulta que coincidía con la de Luisa Naranjo. Ah, ok, listo. Bueno, Adrián. OneBridge. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes.
Es que mi pregunta es si, es que no me queda claro el tema de la suspensión temporal, porque si digamos un cliente está suspendido, ¿qué valor le voy a colocar donde dice valor facturado o cobrado? O el tema que dice suspensión temporal, ¿a qué hace referencia? A ver, los usuarios, de acuerdo con el régimen de protección de los derechos de usuario, tienen la posibilidad de suspender el servicio de manera temporal, por ejemplo, que salen fuera del país, salen a vacaciones, bueno, lo que sea, no van a estar en su casa, entonces pueden pedir la suspensión temporal del servicio y al pedir la suspensión temporal del servicio automáticamente se suspende también la facturación. Pero en el trimestre, por ejemplo, el señor puede haber pedido la suspensión temporal en este trimestre, por ejemplo, en el 28 de febrero. Entonces, ustedes le tienen que haber facturado enero y febrero, pero no se le factura marzo, ¿sí? Entonces, los que están en suspensión temporal, se le coloca el valor facturado en enero y febrero, y los que están, porque es al momento de terminación del trimestre, el estado en que se encuentran. Entonces, en este caso se coloca el registro del valor facturado y que está suspendido al finalizar el trimestre, ¿ok? Entonces sí hay un valor que facturar que sería enero y febrero. O sea, la suspensión temporal es por eso. Ya si se suspende por ejemplo, por no pago durante 5, 6 o 7 días, por ejemplo, que al terminar el trimestre un usuario no ha pagado y usted le suspendió el servicio, pues también eso es una suspensión temporal, no solicitada por el usuario, sino hecha por el operador. En ese caso también está en suspensión temporal y también se colocaría en ese registro. Pero les digo que en este momento yo no lo sé si la aplicación de la Comisión de Regulación admite colocar un registro con suspensión temporal, por ejemplo, 10 megas, 5 megas, estrato 3 en Bogotá, HFC, suspendido temporalmente y colocamos los datos. Y otro registro con los mismos 10 megas, 5 megas en Bogotá, estrato 3 en HFC, que está en operación. Entonces, no sé si se admitan ese par de registros, debería poderse para poder cumplir con lo que ellos dicen. ¿Sí me entendiste? Sí, sí, señor, muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, don Luis. Cuénteme. En cuanto a... con Adrián. Sí, Adrián. Don Luis, resulta que cuando se está hablando de dos registros, resulta que una persona que, como decía usted, pagó enero y febrero, se suspendió en marzo. Debería entonces de quedar un registro donde se va a colocar el valor pagado por enero y febrero y debajo hacer otro registro igual donde lo señalo también ya como suspendido, donde estaría reportando el último mes. No, no porque estaría reportando 2 veces un usuario, ¿ok? Se reporta una sola vez. Lo que pasa es que si ese usuario está suspendido al 31 de marzo, entonces iría en el registro de suspendidos, ¿sí? Y entonces, ¿dónde coloco el ingreso? Pues ahí mismo, o sea, colocas el ingreso ahí, pero está en estado En el de suspendido. Está en el estado de suspendido, sí. Listo, coloco ahí el valor de enero y febrero. Exacto, exacto. Ok. Bueno, Gerson, cuénteme. Don Luis, una consulta. El informe, el que le debo entregar, el 1.3, ¿es el que me mostraste ahorita o el que mostraste ya al final? Donde muestras donde mostraste que cuánto era lo que facturaba por ciudad, por concepto, si era venta de routers. ¿Cuál es el informe que deberíamos entregar? Es que me confundí ahí. Pues la información que se requiere finalmente para poder hacer el procesamiento es la que está aquí, lo que estoy mostrando. ¿Se la están viendo, Ok, cierto? sí, señor. Eso. Ahora, la otra que me puede entregar, o que me pone más trabajo, a los que son de tercerizados,
que me puede entregar también el auxiliar de ingresos de terceros, conjuntamente con la información del plan comercial, donde está la velocidad de bajada, velocidad de subida, tecnología, municipio y estrato. ¿Ok? Esas son las dos maneras que se pueden entregar, o hacen esta tabla y simplemente con esta tabla pues se hace el proceso. Igual para los que hacen su proceso ya directamente en cada empresa, pues también lo pueden hacer de las dos maneras. No sé si con esto con esta reunión ustedes se les haya facilitado un poco la información o los haya confundido más. Espero que no. De OneBridge. Don Luis, qué pena, otra pregunta. Es que lo que pasa es que cuando su merced dice que solamente un registro por usuario, pero hay que colocar, digámoslo así, si el mismo usuario estuvo en los 3 meses, tengo que colocar los 3 registros por por un solo usuario. Sí, claro. Ustedes, por ejemplo, aquí miran, observan en este ejemplo que el usuario 2 tiene 4 registros, ¿cierto? Porque es uno por cada mes. Mes 1, mes 2 y mes 3. Bueno, aquí me quedó un poquito mal. Digamos que sería, aquí pongámosle 2, y aquí pongamos 3. Pues sería un registro por cada mes y otro registro cuando, por ejemplo, la venta, hay otro registro por otro concepto, ¿sí? Por ejemplo, venta del router, que en la parte en una auxiliar de ingresos de tercero, pues serían en 2 registros separados, no en el mismo registro, porque uno es por internet y el otro es por venta de router. Entonces, en el plan único de cuenta deben ir separados, ¿ok? Es por eso. Entonces, en la base de datos obviamente van varios registros por usuario, pero ya en el procesamiento, como yo les mostré, aquí ya iría un solo registro por cliente, ¿ok? Porque pues no se puede repetir si no estaríamos informando mal la cantidad de accesos que hay para cada usuario, para cada combinación de velocidades de subida, bajada, estrato, tecnología, municipio. Entonces, este estaría dando más accesos. Sí, Marisela. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Si el usuario dentro del trimestre cambia de plan, ahí no habría que hacer otro registro diferente porque tocaría cambiar toda la información del plan como tal. A ver, es que, como les decía, el formato está hecho para una foto el último día del trimestre, ¿sí? Entonces, el último día del trimestre se coloca la velocidad de bajada y de subida que tiene ese usuario. O sea, lo que se toca colocar es eso, ¿ok? ¿Sí me entiendes? O sea... Sí, señor, o sea, para ese la información válida es el último mes del trimestre. El último mes del trimestre, sí. El último... Listo. Sí, como estaba... A ver, ¿dónde está esa tabla? Ya me perdí. Es un poquito... digamos que no es complejo. Aquí está la parte de facturado, donde yo tengo mis valores facturados. ¿Ok? Eso no tiene pierde. Pero en velocidad de bajada y de subida, el estrato socioeconómico y la tecnología tiene que ver con el último día del trimestre. ¿Sí? Puede ser que el cliente 1 tuviera en este momento no 10 megas, sino 5 megas, y aquí subió a 10 y aquí a 10. No es que yo vaya a colocar una vez de 5 y 2 veces, y pues y un mes y otra vez de 10, porque solamente es un solo cliente. No puedo colocar 2 veces el cliente en registros separados, sino me estará contando 2 veces. Sí, cuéntame, OneBridge. Don Luis, qué pena, su merced me puede dejar ver el formato. Sí, claro. Cuéntame. Al inicio. Ya, es que pensé que ahí donde decía trimestre tocaba colocar el mes, pero no, el trimestre sería el primero. Sí.
Es un formato trimestral con contenido trimestral. Ah, listo, sí, señor. Es que estaba confundida por el tema del otro formato que tienes que va, digamos, un cliente, mes 1, mes 2, mes 3. Ah, ok. Esos son los del T4.2 y T4.3. Sí. Bueno, Ángela María Vargas tiene la palabra. Ángela. Don Luis, buenas tardes. ¿Cómo ha Buenas estado? tardes. Bien, gracias. Don Luis, una pregunta. Digamos en el cuadrito como tal, en el que tú nos mostraste ahora, no sé si me lo puedas mostrar, donde está el cliente 1, 2 y 3, quería dejar como claro, digamos, ahí dice cliente 1, 50,000, cliente 2, 50,000, cliente 3, 50,000. Digamos, si el cliente cambia de plan a un plan más costoso o supongamos que un plan más económico, esa variante también debe estar ahí porque debe ir de acuerdo a lo facturado. De acuerdo a lo facturado. O sea, si aquí está, por ejemplo, ya no 50, sino por aquí el señor subió a 15 megas, por ejemplo. Los 15 megas están en 60, entonces tengo que subir aquí 60. ¿Cierto? Ok. Y si Pero digamos... entonces, perdóname, no he terminado. Pero como el señor cambió a 15 megas en el segundo mes, entonces para yo poder tabular como es, tengo que colocar para el último día del trimestre, pues son 15 megas, ¿sí? Si yo lo coloco diferente, entonces me quedaría 2 registros con el mismo cliente y me estaría contando 2 veces el cliente. ¿Ok? Ya. Mejor dicho, esta información es corresponde a la foto del último día del trimestre, ¿ok? Y esta información, pues obviamente es lo facturado en cada mes. Cuéntame. Otra pregunta. Digamos, si uno de esos valores está en 0 porque el cliente fue suspendido. O sea, se pone aquí 0, por ejemplo. Sí, está suspendido. Igual el señor suspendido tiene un plan de 10 megas de bajada, 5 megas de subida. Es estrato 3 y es de fibra. ¿Ok? Simplemente que no se le facturó en ese mes. Muchas gracias, don Luis. Okay. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Si no, pues ya podemos dar por terminada la reunión. Les agradezco mucho su presencia. Les agradezco mucho que la mayoría de las personas a las que yo convoqué estuvieron en la reunión. Me parece importante, o me parecía importante que conocieran ese formato 1.3. Ese formato debe presentarse a más tardar el 15 de mayo, es decir, la semana entrante, 15 de mayo termina en un domingo. Igual el domingo pueden cargar la información, pero es el 15 de mayo cuando se vence el plazo. O sea, no hay más. Entonces sí era importante que ustedes supieran cómo hay que hacerlo. Si tienen alguna duda ya, espérate un segundito que... Sí, Juan Luis, cuénteme. Don Luis, qué pena. El formato 1.5, el que se presenta por última vez, también se tiene que presentar el 15 de mayo, ¿cierto? Que es el que reemplaza el T.1.3. Sí, así es. Vamos a presentarlo el 15 de mayo. Ambos. Ambos. Listo, sí, señor, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, pues ya cada uno, si tiene alguna consulta adicional sobre el tema o sobre cualquier tema, pues con muchísimo gusto los atenderé pues ya de manera particular. Les agradezco mucho su atención y pues ya los dejo que vayan a descansar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, don Luis, muy amable. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Luis, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Gracias. Listo, gracias. Gracias, don Luis, muy amable. Luego, Muy amable. que estén muy bien.